Bueno, hola de nuevo a todos amigos del canal. Hoy, como no podía ser de otra manera, pues nos encontramos aquí para volver a hacer otra aclaración sobre las consecuencias de la actividad solar sobre la superficie de la Tierra. Para empezar, y para tranquilizar a la gente, que la mayoría de las digamos de las preguntas que he recibido por DM y por privado es si esta actividad solar pues va a influir en la Tierra. Pues no. Para ser exacto, la actividad solar que tenemos en este momento es normal, repito, es una actividad normal que suele ser la habitual en nuestro astro rey en el ciclo solar en el que estamos, y no va a tener una consecuencia en la Tierra de manera que no sea perceptible a nosotros. Es decir, mucha gente se ha preguntado si la temperatura anómala que tenemos para la época del año en el que estamos se debe a esta actividad solar, y no. Evidentemente nada que ver. La actividad magnética del Sol no tiene nada que ver con la actividad térmica de nuestra atmósfera, ya que toda actividad solar no llega a alcanzar nuestra atmósfera. Entonces, por eso podéis estar tranquilos, porque la actividad solar que hemos tenido esta última semana, estos últimos 10 días, no tiene nada que ver con que en la Tierra haga más calor, o haga más frío o menos frío. Después, en cuanto a los términos, que estoy viendo que mucha gente, digamos que les es un poco confuso, ¿no? Claro, se le dan muchos nombres: fulguración solar, llamarada solar, tormenta solar, bucles magnéticos, CMEs. Todo esto a los periódicos les encanta, ¿no? Les encanta poner el punto sobre la i y empezar a poner nombres raros que muchas veces confunden incluso, ¿no? Cuando hablamos de una fulguración solar, es un destello. En las imágenes del SDO siempre lo vamos a ver como un destello enorme, grande, que lo único que produce es un apagón de radio. O sea, cuando se produce una llamarada tipo X, que es la más extrema, o tipo M, que es un poquito inferior, lo primero que se produce a los 8 minutos de ese destello es un apagón de radio, ¿no? ¿Qué hace este destello, esta fulguración en la atmósfera terrestre? Bueno, pues bloquea las ondas de radio, provoca un apagón de radio que suele ser o suele durar muy pocas horas. O sea, no es algo que sea de importancia en principio, porque no afecta tampoco, eso es otra aclaración importante, no afecta a nuestros satélites. Nuestros satélites están protegidos por nuestro campo magnético, nuestra magnetopausa. Es decir, estas fulguraciones tipo X o tipo M solo afectan a las emisiones de radio que utilizan la atmósfera como rebote para ser transmitidas. Por lo tanto, una fulguración no deja de ser un destello, ¿no? Vamos a dejarlo ahí. ¿Por qué se produce una fulguración? Bueno, pues una fulguración se produce por la rotura de los bucles o lazos magnéticos que hay por encima de la fotosfera solar. Estos bucles magnéticos están compuestos de partículas de alta energía envueltos en un campo magnético, o sea, lo que viene siendo el plasma, que es el cuarto estado de la materia. Vale, estos bucles magnéticos, dependiendo de la complejidad de la región activa que haya en el Sol, en este caso las llamaradas X y las llamaradas M fueron producidas por una región beta, gamma, delta, que es una configuración magnética muy compleja, y esto provoca que los bucles magnéticos de polos distintos estén muy próximos. Entonces, a que os hagáis una idea, ¿no? Un bucle magnético o un lazo magnético es como si tuviéramos una autopista de 6 carriles, 3 en cada sentido. Entonces, mientras circule de un punto a otro, no hay ningún problema. O sea, no hay ningún problema. Tenemos polo norte y polo sur, ¿no? Y ese bucle tiene dos polos de entrada y salida. Cuando la configuración magnética de la región es muy compleja, esos bucles pueden llegar a torcerse sobre sí mismos y pueden llegar a cortarse. En el momento en el que se corta este bucle magnético, se produce como, digamos, una ruptura, un estallido. Es como si en este gran carril de autopista se llegan a juntar el carril de ida con el de vuelta, lo que provoca un choque.
Entonces aquí lo que tenemos es que cuando este bucle magnético se retuerce de manera que llega a cruzarse con el mismo, se produce un destello y este destello rompe el bucle magnético y envía una cantidad de plasma inmensa al espacio, que es lo que llamamos TME, eyección de masa coronal. Las siglas TME es en inglés. Entonces, toda fulguración puede producir una CME, que es lo que sería una llamarada solar. Las llamaradas solares serían las fulguraciones con eyección de masa coronal. Pero no todas las eyecciones son producidas por fulguraciones. Es decir, no todas las fulguraciones tipo X o tipo M llevan asociadas una CME. Justamente en los últimos 5 días, las 3X que hemos tenido, solo una ha llevado asociada una CME. El resto de llamaradas X y llamaradas M no han producido una CME, porque para producir una CME, ese plasma debe ser eyectado con la suficiente fuerza y energía para vencer la gravedad del Sol y salir fuera de la corona solar. Entonces, ahora ya hemos aclarado varios temas. ¿Qué es una CME? Una CME es una eyección de masa coronal. Una fulguración es cuando estos bucles magnéticos se rompen y pueden producir una CME. Y las CMEs pueden ser producidas por las fulguraciones, por desprendimientos de filamentos, por prominencias solares o por cualquier otro tipo de plasma que está suspendido en la corona y es eyectado pues por cualquier cosa. O sea, hay cosas que aún no conocemos sobre la dinámica solar. Entonces, una vez que se produce una CME, para que haya una llamarada solar, esa CME tiene que estar orientada hacia la Tierra. Es más, la última llamarada X, una llamarada X que se produjo en el limbo solar, no tuvo efectos para la Tierra, porque no estaba tan colocada en el limbo solar que no tuvo efectos sobre la Tierra. Una llamarada solar es aquella la que se dirige hacia la Tierra porque la región activa que la provoca está, digamos, cara a la Tierra. Entonces cuando se provoca una llamarada solar. Pero aún así, aún produciéndose una llamarada solar, vamos a suponer que nos vamos a poner en lo más fácil. Tenemos una región en el centro del Sol. Esta región produce una X, esa X produce una llamarada solar, que es una CME, y esa CME se dirige hacia la Tierra. Vale, ese plasma que se dirige hacia la Tierra tiene un tiempo de llegada de unos de entre día y medio y 3 días. Cuando llega a la Tierra, se produce, se pueden producir dos cosas. Si ese plasma tiene una componente BZ, que es su campo magnético, si es positivo, la propia magnetopausa se encarga de repeler esa CME. Pero si tiene componente BZ negativa, o sea, si es negativa, lo que hace la magnetopausa es lo que conocemos como reconexión magnética. Es decir, absorbe este plasma, esta CME, y esta reconexión magnética lo que provoca es que estas partículas de alta energía se vayan a los polos, provocando lo que conocemos como auroras boreales. Es decir, las auroras boreales no deja de ser la interacción de las partículas de esta CME con las partículas que hay en la atmósfera terrestre. Entonces se provocan estas luces, lo que nosotros conocemos como las luces del norte o auroras boreales, que es la interacción de estas partículas de alta energía con las partículas de oxígeno, nitrógeno que hay en la atmósfera. Por lo tanto, para que nos afecte las llamaradas solares, tendrían que ser en condiciones extremas y que nuestra magnetopausa bajase más de la órbita geosincrónica y afectara a los satélites, cosa que solamente suele pasar cuando las llamaradas solares son muy intensas y se producen durante varios días. Por lo tanto, y para resumir, la actividad solar que hemos tenido estos días no va a influir para nada en la superficie terrestre, ni en calentándola, ni enfriándola, ni produciendo terremotos, ni nada que se le parezca. Por lo tanto, estar muy tranquilos
porque el Sol sigue su ciclo habitual.